Bienvenidos, un gusto saludarlos. En esta oportunidad vamos a hablar de la factorización, cuando se nos presenta un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a desarrollar algunos ejercicios, pero antes de hacerlo, vamos a presentar estas dos expresiones. La primera expresión se refiere a una diferencia de cuadrados y la segunda expresión se refiere al cuadrado de la suma de dos cantidades. Son completamente distintas, pero muchas personas tienden a creer que la diferencia de cuadrados es simplemente multiplicar estos elementos por el exponente. Y eso es incorrecto. La diferencia de cuadrados la desarrollamos en un video que les dejo acá el link. Por favor, revísenlo. Vamos entonces a trabajar ahora con el cuadrado de la suma de dos cantidades y lo presentamos acá. Esto, si se fijan bien, no es más que una potencia. Para poder resolver una potencia, lo que se hace es que se toma la base, que en este caso es a más b, y se multiplica ella tantas veces como lo indica el exponente. Y así lo hacemos. Si desarrollamos a más b, nos va a dar el siguiente polinomio, a al cuadrado más 2ab más b al cuadrado. Y esto se conoce como el trinomio cuadrado perfecto. Fíjense que acá tenemos una relación entre estas tres expresiones. La podemos reflejar de esta forma. Esta interacción va a ser bastante útil al momento de resolver ejercicios de trinomio cuadrado perfecto. Vamos a ver el primer ejercicio. Lo tenemos acá. Y nos piden que factoricemos este polinomio. Debemos preguntarnos si este polinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Para eso debemos seguir el siguiente procedimiento. En primer lugar, debemos ordenar ese polinomio en función de alguna de las variables que están presentes allí, bien sea a o bien sea b. En este caso vamos a trabajar con a. Si ordenamos el polinomio en función de a, debemos hacerlo en sentido descendente. Fíjense que aquí tenemos a al cuadrado y aquí a a la 1. Y en eso consiste el ordenamiento. Si la primera variable es a al cuadrado, la segunda variable es a. Si la primera variable es a a la 4, la segunda es a al cuadrado. Simplemente dividimos el exponente entre 2. Si la primera variable es a a la 10, la segunda variable es a a la 5. Muy bien. Una vez entonces que hemos ordenado el trinomio, el segundo paso que debemos dar es el siguiente. El primer término y el segundo término deben ser positivos y efectivamente en este polinomio lo son. Y además, ambos términos, el primero y el tercero, deben ser raíces y en esta oportunidad también lo son. Entonces vamos a extraer esas raíces. La raíz de a al cuadrado es a y la raíz de b al cuadrado es b. Si tenemos x a la cuarta, la raíz es x al cuadrado. Dividimos el exponente entre 2. Si tenemos y a la 16, la raíz es y a la 8. Muy bien. Vamos a presentar entonces el último paso del procedimiento. Debemos confirmar que el segundo término sea el doble de las raíces. Y efectivamente, acá lo podemos notar. El segundo término es el doble de estas raíces. Si las raíces, por ejemplo, hubiesen sido x al cuadrado y a la 8, el segundo término debería ser 2x al cuadrado y a la 8. Muy bien. Esto va a ser igual a ¿qué? Recuerden que nos están pidiendo que debemos factorizar este polinomio. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con dos factores, tal como nos lo indica la teoría. Y esos factores van a ser positivos ambos, porque el segundo término es positivo. Si el segundo término es negativo, estos factores van a ser negativos. ¿Cuáles son los términos de estos factores? El primer término en ambos factores es la primera raíz y la colocamos. El segundo término en ambos factores es la segunda raíz y la colocamos. Y con esto hemos factorizado este trinomio cuadrado perfecto. Vamos a presentar otro caso. Cuando en el trinomio que nos presentan el segundo término es negativo, vamos a resolverlo de la misma forma como resolvimos el primer ejercicio. Obtenemos las raíces que son a y b
y generamos los factores. Como el segundo término es negativo, los factores van a ser negativos. ¿Cuáles son los términos de estos factores? Ya lo vimos anteriormente. El primer término de ambos factores es la primera raíz y el segundo término de ambos factores es la segunda raíz. Bien, presentemos otro caso. Lo subimos para tener un poco de espacio. Debemos ordenar el polinomio y para hacerlo debemos siempre identificar una variable. Podría ser y o podría ser x. Vamos a trabajar con x. Si trabajamos con x, el primer término debe ser aquel que tenga el mayor exponente. En esta oportunidad es 25x a la cuarta. Y luego, en forma descendente, ubicamos las x. La que le sigue es menos 30xy. Y obviamente, luego colocamos más 9y. Y ya lo tenemos ordenado. Segundo paso del procedimiento. El primer y el tercer término son positivos y son raíces. Efectivamente, son positivos y son raíces también. Raíz de 25, 5. Raíz de x a la cuarta, x al cuadrado. Raíz de 9, 3. Y raíz de y al cuadrado es y. Luego, el segundo término es el doble de las raíces. Y así lo comprobamos. Este segundo término debe ser el doble de estas raíces. 5 por 3 me da 15, por 2 me da 30. X al cuadrado, y. Efectivamente, entonces, este polinomio es un trinomio cuadrado perfecto. Y esto es igual a, lo que me piden es la factorización de este polinomio. Colocamos los factores. ¿Con qué signo? Como el segundo término es negativo, estos factores son negativos. El primer término de cada factor es la primera raíz y el segundo término de cada factor es la segunda raíz. Presentemos otro ejercicio. Este ejercicio es bastante interesante. Piensa lo siguiente, x al cuadrado es un término porque cumple con las características de un término. Tiene un coeficiente que es 1, tiene una parte literal y tiene un exponente. Si yo le coloco un valor, sigue siendo un término. Tiene un coeficiente, una parte literal y un exponente. Si yo coloco todo esto entre paréntesis, sigue siendo un término. Tengo un coeficiente que es 1, una parte literal y un exponente. Y lo que tenga dentro del paréntesis a mí no me preocupa. Mientras esté dentro de un paréntesis, es un término. Porque cumple con las características de un término. Tiene un coeficiente que es 1, una parte literal y un exponente. Entonces, x al cuadrado es un término y esta expresión que está acá también es un término. En ambos casos estamos trabajando con expresiones algebraicas que están elevadas a un exponente determinado. Pero más que expresiones algebraicas, ellas son un término. Esto es un término y esto es un término. Si esto es así, entonces esta expresión en este polinomio es un término. Esto es un término elevado al cuadrado y acá tenemos ese mismo término pero elevado a la 1. Ahora que entendemos que estas expresiones son un término, podemos tranquilamente ordenar el polinomio en función de alguna de las variables que decidamos. Vamos a escoger a n-m, por lo tanto colocamos a n-m al cuadrado como el primer término del polinomio y a continuación en forma descendente colocamos a 4m n-m, ¿lo ven? Más 4m al cuadrado. Ya tenemos el polinomio ordenado. Chequeamos que el primer y el tercer término sean positivos y sí lo son. Y chequeamos también que sean raíces y efectivamente sí lo son. La raíz del primer término es n-m y la raíz del segundo término es 2m. Luego vamos a determinar si el segundo término es el doble de las raíces y efectivamente lo es. 2 por 2 me da 4. n menos m. Este polinomio es un trinomio cuadrado perfecto y lo factorizamos generando sus dos factores. Ambos factores son positivos porque el segundo término es positivo. La primera raíz es el primer término de ambos factores y la segunda raíz es el segundo
término de ambos factores. Aquí tenemos doble paréntesis, debemos sustituirlo por un corchete, así de sencillo. Luego, esto es igual a n menos m más 2m en el primer caso, y en el segundo caso va a ser igual n menos m más 2m, y así lo colocamos. Listo, con esto resolvimos el ejercicio. Por favor, suscríbanse, es completamente gratis, no genera ningún compromiso y el canal es una buena fuente de información. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias por la atención.